Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Muy buenos días, hermanos queridos amigos oyentes de DCN Radio, transmitiendo Fe y Esperanza por los 92.7. Hoy sábado 9 de agosto 2025, una nueva misericordia, un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva fidelidad, un nuevo amor, una nueva bendición de estar en esta mañana vivos, transmitiéndole el mensaje de fe y esperanza de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy es un programa especial, así que vea, hoy esté pero atento, atenta, familiarmente, personalmente. Hoy va a ser un programa poderoso en el nombre del Señor, un testimonio que sé que va a impactar tu vida, que va a darle un vuelco posiblemente a la manera en que piensas, en la manera en que muchas veces actúas en tu matrimonio. Estamos en la serie Matrimonios Bendecidos. Y bueno, aquí está mi compañera de equipo, de viaje, de vida. Amor, amén. Buenos días, Dios te bendiga. Buenos días a todos allí a través de estas ondas radiales. Espero que estén expectantes porque hoy traemos una vasija que repite en mi casa sobre la roca y repite hoy en Hablemos de Dios. Una vasija que viene preparada, que el Señor viene utilizando, una mujer con gran poder, con gran manifestación, con denuedo para hablar de Dios y de la palabra y con una autoridad hoy en esta materia de los matrimonios. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. A nuestro la bendecimos a nuestra Edward hermana Sánchez, ahí también en el máster. Les saludamos, gracias siempre por estar ahí dispuesto, atento todo el tiempo. Y bueno, a nuestra invitada esta mañana, una mujer, como decía mi esposa, que Dios ha venido levantando con poder, con procesos. Chiquita pero picosa. Con temas fuertes, con temas donde, bueno, solo Dios y ella, amén. Dios y ella saben. A veces a nosotros nos gusta mucho como seres humanos, a veces como que, oye, este testimonio será, no será, sin saber los procesos que Dios hace detrás de las vidas. Solamente los que vivimos procesos duros, aquellos que somos llamados, que fuimos escogidos, sabemos pagar el precio de un proceso. Mi hermana Yasmín Gallardo, qué bendición tenerte aquí, nuestra quinta invitada en Hablemos de Dios. Qué bendición tenerte, Yas, qué privilegio. Bueno, muy buenos días. El privilegio es el mío y la gratitud hacia el Señor, porque nos permite que a partir de esas vivencias que a veces no entendemos y que causan dolor en nuestras vidas, se convierten que esos procesos son esos grandes propósitos que Dios nos usa para poder levantar a aquellas personas que atraviesan la misma situación o una condición peor. Toda la gloria sea para el Señor, porque Él es el que todo lo orquesta, ¿no? Él es el que todo ¿cómo podría decir? Hace posible. Lo hace posible, eso es. Entonces, un saludo muy especial para todos los oyentes de Hablemos de Dios, cargado de paz, de gozo y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, antes de iniciar con nuestra invitada, yo quiero decirles algo, porque ahorita Dios colocaba muy fuerte en mi corazón. Tú que tienes la oportunidad pues de tener todavía tu pareja, convivir, aún con dificultades, con luchas como seres humanos, lo importante de valorar el matrimonio, de darle esa importancia a la persona que está a tu lado, de valorarle, de todo lo que te ha soportado, porque tú tampoco eres una perita en dulce, como decimos por ahí. Cada uno de nosotros pues tiene su carácter, tiene su manera de ser, unos buenos, otros no tan buenos. Pero al final el matrimonio es algo que diseñó Dios, sabiendo aún que somos dos personas imperfectas, diferentes, pero Dios la unió para cuando dejamos que Él reine, hacernos casi perfectos y engranarnos y ser una sola carne, porque la Biblia dice que somos una sola carne. Entonces no hablamos de matrimonios perfectos, ¿no? Ojo, no te hablo de matrimonios que no, este matrimonio, mejor dicho, son ángeles aquí en la tierra. No, todos los matrimonios tenemos roces, tenemos circunstancias, dificultades. Yo por qué me casé con esta cabezona, yo por qué me casé con este cabezón. Sí, siempre lo hacemos cuando hay un problema, una lucha, y muchas veces estamos hasta la puerta de un divorcio o han pensado en un divorcio. Pero más allá de eso es el valor de la persona que tú escogiste, porque tú escoges a tu esposa o a tu esposo.
Eso dice, no, es que Dios no te da a escoger tus padres, Dios no te da a escoger tus hijos. Él te los da. Así es. Sí. Tú eres el que escoge con quién te casas. Si te casas bien, entonces ahí sí dice, gloria a Dios, pero si te casas mal, no, Dios tuvo la culpa. No, eres tú quien escoge. Así es. Cuando tú oras a Dios, Dios te coloca a la persona porque tú estás pidiéndole a Dios la dirección para eso. Entonces, ya haciendo ese contexto, entendiendo de qué queremos hablar el día de hoy, voy a dejarlos con una persona que bueno, desde que yo hablé con ella la primera vez que nos reencontramos, bueno, ¿qué es de tu vida ya? ¿Qué ha pasado contigo? La invitamos a mi casa y estuvimos compartiendo un café y contándonos parte de su historia, parte de su testimonio, que para nosotros fue impactante, porque en algún momento, pues claro, mi esposa y yo veníamos viviendo una situación parecida, aunque no igual, pero lógicamente parecida. No le voy a ir contando más, ahorita le sigo contando. Jazz, matrimonios bendecidos. Jazz se casa, año 2020. Se casa Yasmín por la Iglesia Católica. Sí, claro. Aunque tenías principios y creencias cristianas, pues te casas por la Iglesia Católica. Así es. Cuéntanos ya de aquí para adelante, ¿qué pasa allí en su matrimonio? Bueno, me caso enamorada. ¿Por qué? Porque yo venía de un proceso de dolor, de rechazo, de abandono, con la experiencia anterior que había tenido. Me caso con un hombre que yo lo llamo un regalo del Señor. Un regalo, una bendición que sin él saberlo fue usado como lo mejor que me pudo pasar en ese momento, porque hablo en un momento de que no estaba tan afirmada en los temas del Señor, ya convencida, ¿no?, de que a mi vida no estaba el plan de un matrimonio, el plan de un hogar, porque tenía el corazón muy herido, tenía un caparazón de no querer volver a rehacer mi vida. Y ahí el Señor, es el Señor el que tiene un plan de vida para mí, para usted que me escucha. Ya tenía a mi esposo Wilson escogido para que fuera mi compañero. Me casé enamorada. Y ahí es donde puedo decir con toda certeza que en el amor verdadero no se mira la edad, porque había una diferencia de 14 años. Mi esposo era 14 años mayor que yo. Pero su calidad humana, su inteligencia, su personalidad, fue como si me hacía sentir que yo lo había conocido desde hace mucho tiempo. Mi esposo llegó a darme valor, a darle un sentido a mi vida, a devolverme esa estima que alguien me la había lastimado, que me había pisoteado. Pero lo más importante y lo más preciado que hoy por hoy le agradezco a mi Padre que está en los cielos, es que amó profundamente a María Celeste, a mi hija, como si fuera su propia hija. Quien es madre me entiende que uno agradece mucho el que le quieran un hijo. Y mi esposo, fue tanto la conexión que tuvo con María Celeste, tenía 3 meses de nacida la nena, que fue quien a mi hija le faltaba esa figura paternal biológicamente, y él llega como a encajar, ¿no? A encajar en ello, y es tanto que detalles como enseñarle a gatear, detalles como darle un tetero. Cuando yo veía que él hacía algo, porque hay que tener en cuenta de que yo a Wilson lo conocía desde hace mucho tiempo, era compañero laboral de mi tío, que es docente en La Salle. Mi esposo era coordinador, era directivo docente de la institución educativa La Salle. Entonces ya había ahí como una relación, pues no tan formal, pero yo lo saludaba. Es más, yo lo saludaba como a él le solían decirle, comino. O sea, cuando ya yo cuando empiezo a acercarme más a él, pues ya ahí sí me da como afán decirle de la misma manera. Y mi esposo empieza en esa relación no con ninguna intención de enamorarme, ni, valga aclarar, yo tampoco tenía una intención de volverlo a hacer. Y creo que no era de volverlo a hacer, era la primera vez que yo sentía algo tan profundo por alguien. De ahí comenzamos a conocernos. Él primero conectó con María Celeste, ha llegado a mi casa. Luego yo soy contador público de profesión. Mi esposo además tenía un estudio de contador público, además de ser docente, entre otros estudios. Y
enlazamos en que él en ese momento tenía mucha carga laboral y me pedía el favor de que le apoyara en unas, por cierto, fue por esta época donde está a punto de abrirse el calendario tributario, y empiezo a apoyarlo en esas labores porque ya él estaba como muy agotado con el tema del colegio, y de ahí empieza esta historia que ni me la imaginaba yo, y yo creo que él tampoco, porque siempre me manifestó eso, pero en los planes de Dios ya estaba escrita. Amén, amén. Bueno, el hombre se enamora, tú te enamoras, se casan, toma la paternidad de tu hija, empieza a devolverte ese valor, esa autoestima que había sido pisoteada por el mundo, por Satanás, porque Satanás es experto en eso, ¿no? En pisotear, a quitar el valor, a sentir muchas mujeres menospreciadas. Aquí en Ocaña hay algo también que es muy común, que las mujeres jóvenes queden embarazadas temprana edad. Yo en la universidad yo recuerdo que nosotros estudiábamos y la mayoría de mi salón estaba embarazada, o sea, niñas de 18, 19, 20 años ya embarazadas, y tú decías, wow. Bueno, yo no digo, yo tuve a mi hija a los 21 años, también fui muy joven papá, pero claro, tú dices, wow, Señor, o sea, porque eso lo hace el enemigo también, pero bueno, Dios te devuelve, digámoslo así, Dios te devuelve esa honra, a través de este hombre, Dios te levanta nuevamente, sin ya siquiera saber, o sea, Dios venía trabajando en ti, pero tú aún no lo sabías. Exactamente. Estabas ahí medio tibiezonga. ¿No asistías a la iglesia? ¿Dejaste de asistir o ibas regularmente a una iglesia? Iba regularmente, pero como un ritual, los domingos. Pero por no hacía el religiosidad. temor que se me había revelado como ahora, no. Bueno, hablábamos algo que nos impacta y es a donde queremos llegar esta mañana. Llega a tu vida o a la vida matrimonial que estás viviendo, llega esa crisis, llega esa prueba, llega ese momento difícil, llega ese momento que nadie espera. No. Tú estás disfrutando, digamos, de tu luna de miel, de engranaje, de conocerse, de hacer planes. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos para tal parte. Los planes que uno hace con su pareja, recién casados aún más. Cuéntanos ya esa parte, Yas. Llega esa noticia a sus vidas, llega ese impacto. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, mi hermano, y es que cuando yo conozco a Wilson, comienza el agotamiento y el cansancio que tenía, era debido a la enfermedad, pero él no lo sabía, comienza estudios médicos, y cuando inicia sus estudios médicos, pues aparece una enfermedad, pero una enfermedad que si uno lo veía a él, el semblante no parecía, ¿no? Una enfermedad que uno no puede decir está enfermo porque era un hombre deportista, montaba bicicleta, al contrario, o sea, yo puedo decir que era un hombre totalmente en el sentido de la palabra, que para mí no estaba enfermo, o sea, que si él no me decía, pues yo no me iba a dar por enterada. A él le dan ese diagnóstico, él decide pues casarse, yo lo conocí de antemano, claro que sí, pero estaba controlado, o sea, a mi conocimiento estaba controlado la enfermedad. Yo me caso en pico de pandemia, un 24 de diciembre del 2020 a las 3 de la tarde. Como tú dijiste, por la iglesia católica, la iglesia de Fátima. Y después de ahí, ustedes saben toda esa tensión que se venía manejando por lo del COVID-19, que había que ser con aforo. Sin embargo, por la situación y la patología de mi esposo, pues le da COVID. O sea, yo no tuve luna de miel. A mi esposo le da COVID y en ese momento había que hacer lo de la cuarentena y nos toca aquí aislarnos. Yo en mi casa con la bebé y él en la casa de sus papás. Y yo pienso que desde ahí se desencadena que mi esposo, su estado de salud empezó a complicarse. Los periodos de quimioterapia fueron más seguidos, los periodos de que Wilson se adelgazara, de que ya fuera poco a poco perdiendo el semblante, se empezó a demacrar, pero yo en ese momento no podría decir fe, sino positivismo. Yo decía, esto, cada vez que íbamos a los controles médicos, veía una respuesta, entre comillas, buena y una respuesta alentadora por parte del médico tratante. Decía no, que no nos preocupáramos, que con el tratamiento él salía adelante, él avanzaba, qué tal. Y bueno, y así seguimos en ese proceso. Yo, pues, luna de miel,
centro de cáncer en Bucaramanga, en la Foscal. Y yo ahorita se los decía detrás de micrófonos. Uno se casa súper enamorado con esa idea de disfrutar la luna de miel y pasarla muy bien con su esposo. Yo la pasaba bien con mi esposo porque no era el lugar, era su compañía, el tenerlo a mi lado, el saber también que Dios nos fortalecía mutuamente, porque el tenerme a su lado, eso le incentivaba a él a vivir con una alegría, su sonrisa. Estás aquí, gracias por acompañarme. Yo veía como cuando yo iba a las citas, porque Dios me permitió entrar a las citas, hablar con el oncólogo y todo, él se sentía animado. Respaldado, como que había una razón, y siempre me lo hacía saber, y me quedo con esas palabras en mi corazón. Decía, el Señor me tiene que ayudar porque tengo una razón para vivir. Sos vos y María Celeste. Y a eso nos aferramos. Era el motor, sí. Porque uno se casa con el proyecto de llegar hasta viejitos, de que ser tu compañero no es nada fácil. Uno poder desprenderse de ello, de tu compañero, de tu amigo, de tu amante, de tu maestro. Eso fue mi esposo para mí, o sea, fue mi complemento, hasta lo alcancé a ver. Bueno, yo tengo una relación muy buena con mi papá, y bendigo a mi padre también, pero mi papá ha sido toda la vida como, ¿cómo les digo yo? Como jocoso. Entonces cuando voy a hablar algo con él, como que no lo siento aterrizado. En mi esposo también vi esa paternidad, eso como que cuando me decía por aquí no es, mira, mejor es por acá. O sea, todo, absolutamente todo, lo tenía en ese matrimonio bendecido, de ese matrimonio que el Señor, aunque fuera poco, no viví cantidad de años, pero sí una calidad de amor, una calidad que hoy por hoy le sigo dando gracias a mi Señor por ese tiempo que me permitió disfrutar a mi esposo, disfrutar de un hogar, de que es que te valoren, de que es que te den ese valor como mujer, como lo dice la Escritura, de que es que te traten como un vaso frágil, que no te maltraten con palabras físicas. Ese era mi esposo. No recuerdo una mala palabra, un gesto, una acción despectiva, una actitud. Como todo, no fue perfecto, hay cosas que uno tiene que pasar, pero todo siempre se solucionaba con una sonrisa y con un beso y un abrazo. Amén. Y mira, hablábamos amén al inicio sobre esto, ¿no? Los matrimonios son para toda la vida, así lo diseñó el Señor. Y a veces con el tiempo se va perdiendo esa esencia en el matrimonio, se va perdiendo el cariño, se va con perdiendo, la enfermedad peor. Se va perdiendo ese abrazo, ese beso de buenos días, el que tengas buen día, mi amor, o el a veces solamente estar allí, el sentir que está allí y que tú tienes ese respaldo, y eso pasa mucho en los matrimonios. A veces entre los mismos matrimonios cristianos ya parecen hermanitos de la fe, ya no parecen ni esposos. El marido por un lado, la mujer por el otro, la mujer no sabe qué hace el marido. Antes caminaban juntos, ahora el uno va detrás del otro. El otro no sabe la mujer dónde está el marido, qué está haciendo el marido, qué proyectos tiene el marido. O sea, parece que fueran dos particulares viviendo en una casa juntos. Y este es un principio, ojo, o sea, Dios bendice cuando es una sola carne, aunque seas evangélico, aunque seas pastor, aunque seas ungido, aunque seas lleno, no. Aunque es no una lo sola seas. Carne, aunque no lo seas. Tú posiblemente me estás escuchando, no, yo no casi de Dios ni sé, pero hay falencias en los matrimonios. ¿Y sabes generalmente por qué son esas falencias? Por nosotros mismos como seres humanos, que no entendemos que ya nos casamos y que ya no soy yo solo. Y por la falta de temor de Dios. Que también es el trabajo en equipo, que el matrimonio no es una competencia, a ver si yo gano más, si yo sé más. No, todo es el complemento del uno con el otro. Amén. Y sacar a dos personas diferentes, unidas por Dios, para sacar una familia o un proyecto de vida adelante. Entonces, si tú eres de los que estás pasando hoy una tormenta matrimonial, yo quiero que tú entiendas, sopesen el valor de tener una persona a su lado, el entregarse más, no el 100, porque a veces decimos, no, 50 mi mujer, 50 yo, no, es el 100% de cada uno. Sí. Cada uno da el 100% por su matrimonio. Y posiblemente hoy tu matrimonio está viviendo esa etapa. Ya no se abrazan, ya no hay besos, ya no hay caricias, ya no hay un te amo, ya no hay un te quiero, no vamos a comernos un heladito, no, vamos a salir a dar una. Y cuando estaban novios, eso no quería soltarla.
eso andabas pegado como un chicle. No recuerdan el Pero ahora primer resulta amor. que te casaste, ya se te olvidó, ya no la ves tan hermosa, ya los años han llegado. Y esto va para todos, porque al final todos en algún momento de nuestras vidas podemos vivir esto, pero es algo que Dios nos trae a memoria, de darle valor con la persona que nosotros. Vea, Abraham y Sara ya estaba viejita, pero Abraham ahí firme con Sara, para las que fuera, la amaba. Amén. Y así es lo que Dios nos quiere enseñar, ese es el diseño del corazón de Dios. Y es que precisamente lo que tú dices, hermano, el amor no hace que tú veas a tu esposo o tu esposa envejecido. El amor permite que tú siempre lo sigues viendo igual de hermoso como lo conociste. Amén, amén. Bueno, Cuando ya. se ama desde el alma. Claro. Amén. Bueno, seguimos ya esa parte. Estamos escuchando el testimonio de Yasmín Gallardo, una persona que se casa en el año 2020, diciembre. Todos los planes, proyectos, sueños, recién casada, pues lógicamente, los gozosos decimos por ahí. Nos cuenta ya que hay una enfermedad que se reactiva a través del COVID-19 en la vida de la persona pues que ella escoge como esposo, a Wilson. Y empieza un tratamiento oncológico, empiezan viajes, empiezan dictámenes, imágenes, empieza un deterioro físico, emocional, espiritual, económico, a todo lo que eso conlleva. Y empieza ese proceso no estando afirmados en Dios. O sea, aclaremos esa partecita porque a veces dice, pero eso yo también lo viví. No, es diferente cuando tú lo vives en Dios. Sin Dios. Llegan esos diagnósticos, llega esa, digámoslo, ese deterioro, ese de para atrás en tu mente. Ya tú decías, bueno, yo tenía positivismo, de esto salimos, no te preocupes, vamos para adelante. Pero la realidad y el tiempo te iban demostrando lo contrario. ¿Estabas aferrada a Dios o no estabas? Estabas aferrada a no estar dispuesta a perder a tu mi esposo. Así es. Estabas aferrada a no dejarlo ir, a pesar de que no estabas afianzada en Dios, aún contendías con Dios de decirle, no es a tu manera, yo quiero que sea la mía. Eso es el lío. Cuéntanos esa parte, Yas. Bueno, comienzan los tratamientos y en el tratamiento uno le coloca toda la esperanza para que todo salga de la mejor manera. Un examen determinante después de 6 meses se llama el PET scanner, no lo olvidaré. El PET scanner, el oncólogo dice, en este examen vamos a saber hasta lo más mínimo que ha hecho, hay una palabra que ellos manejan, si la enfermedad ha progresado o la quimioterapia ha hecho efecto. Y la verdad que mi esposo estaba tan bien que yo le decía, esto se logró, Señor. No tenía una relación como la que ahora tengo con el Señor, quiero ser clara en eso. Yo le pedía, sí, claro, el temor estaba ahí, conocía de ese Dios de promesas, de pactos, pero apenas yo creo que el Señor me miraba de lejos y decía, apenas vas a empezar a deleitarte, a saborear este proceso. Te pongo la pruebita. Y cuando yo le decía, gracias Señor, yo sé que todo va a salir bien, llegamos en junio del 2021, 6 meses después de casados, 6 meses después de que se evalúa el tratamiento que venía mi esposo, y una sorpresa devastadora porque Wilson un mes antes había tenido un dolor en una pierna y él dijo, de pronto es el nervio ciático, y estábamos convencidos que podía ser otra cosa menos que era una metástasis ósea. Cuando mi esposo, porque él era un hombre que el Señor le dio la capacidad intelectual, a mí el doctor, eso también, vivir la presión, la aflicción, la tensión de que me iban a entregar, de que me llamaran. Ustedes no saben la carga emocional que puede tener la esposa de las personas que acompañamos a esposos enfermos, ¿sí? Ellos en su parte también luchando para que uno no se entere. Y él me conocía también, que me dijo, yo entro primero y tú me esperas. Yo le dije, no, yo entro contigo. Yo quiero entrar contigo. Y me dijo, no, espérame acá. Pero yo ahorita, hoy por hoy, en este momento lo digo, era porque él sentía que su enfermedad había progresado. O sea, él no desconocía el grado en el que estaba el CA, que en ese momento padecía mi esposo. Y cuando entramos, el doctor, pues no se me olvida el gesto, lo saluda y se coloca las manos así sobre la cabeza, como cuando uno tiene algo así no tan bueno que decir, y me dice, ¿cómo ha seguido el hombre?
dice el doctor. Entonces le digo yo, muy bien, doctor, lo que está presentando es un dolor en la pierna. Y él baja la cabeza y se sonríe y me dice, pues no tengo buenas noticias. Tu esposo tiene una metástasis ósea que según el examen arroja la mayor parte de las vértebras, todas las escápulas de la espalda, el fémur, el peroné, mejor dicho, de nada todo. Invadido. Él me mira y me dice, no me quiero morir. Padre. Quiero que Dios me dé la oportunidad de vivir. Y pues yo, imagínese uno la postura, ¿no? Sí. Tranquilo, todo va a estar bien. De fuerte, de una falsa fortaleza. De una falta apariencia de fortaleza. Así es. Y yo muriéndome por dentro, yo no podía creer eso, creía que eso no era para mí, que estaba mal, parecía que fuera una pesadilla, esos instantes en que estuve ahí. Y ahí sí sentí que mi corazón se quebró en 1000 pedazos y me rendí totalmente al Señor. Empiezo mi rendimiento, mi dependencia y la de mi esposo también, porque él era una persona muy inteligente y el conocimiento lo envaneció. Entonces, al envanecerse, yo creo que fue la primera vez que Dios le hizo la encerrona para que lo mirara y fijara la mirada en su Señor. Y fue así como inicia esta historia, que proceso de dolor, hoy por hoy, propósito de salvación. Amén. No solamente para mi vida, sino para mi esposo. Dios es soberano, mi querido oyente. Dios es sabio. Los procesos no son fáciles, duelen y duelen en lo más profundo de nuestro ser, pero la palabra es clara y esa promesa téngala presente usted. A ti, esposa, que te encuentras afligida, desesperada, angustiada, porque no has recibido el mejor dictamen médico. El Señor dice en las Escrituras que junto con la prueba da la salida. Amén. Y Él no miente. Y para unos dirían, ¿pero qué salida? ¿Pero qué salida? Pero la salida es que le sirvo a Cristo. Que le sirvo a Cristo, que lo reconocí no como ese Dios que yo lo tenía en mi manera, sino que empiezo en el corazón quebrantado de mi esposo y mío, empieza el Señor a trabajarnos, a moldearnos. Ya la situación se complica. ¿Por qué se complica? Porque ya él no podía estar sentado por un lapso de 10 minutos, de 15 minutos. Él no tenía paz ni acostado, daba la vuelta, se quejaba, mi impotencia, ya los fármacos no hacían nada. Ya el médico dijo que había que tirarnos como al mar, pero esperando ahogarnos, más no que nos fueran a tirar salvavidas. Para mí fue muy cruel eso, pero él dijo la verdad. Y yo lo tomo en el ámbito espiritual, lanzada al mar sola, que mi Salvador a mí me extendió la mano, y no todas las sanaciones físicas es un dictamen bueno de salud. La muerte también es una sanación física. Entonces es una sanación. Sé que el Señor siempre, desde ese día, que para mí fue un día oscuro, hasta el día de hoy, ha sido mi esposo, porque me dio la fuerza. Momentos terribles que me quebré llorando y me limpiaba las lágrimas, me peinaba, me echaba perfume porque no me provocaba arreglarme, y mi esposo decía, ¿estabas llorando? Y yo, no, estaba orando, pero mostrándole a él una fortaleza que sé que el Señor me la daba a mí para podérsela transmitir a él. Ahí es cuando uno dice que la esposa es ayuda idónea. Bueno, ya empiezan a vivir este proceso los dos. Tú me dices que este proceso te quebró, te ayudó a acercarte a Dios. Llegas a casa de oración, si no estoy mal, llegas a casa de oración en tu proceso 2021. Tu esposo también de alguna manera empieza también a rendirse y a decir, bueno, yo necesito aquí como una ayuda del Señor. Empieza ese proceso de no entender. En medio de la prueba, solo el que vive eso lo entiende, ¿no? Lo que yo te voy a hablar. Contender con Dios. A pesar de que te estaba rindiendo, una lucha, no estabas dispuesta a dejarlo ir. Exacto. Empieza esa lucha de, Señor, hágase tu voluntad, pero sánalo. Haz tu voluntad, pero sánalo. Sí, porque así somos. Condicionamos a Dios. Exacto. Haz tu voluntad, pero yo quiero que no se vaya a morir.
Llega ese proceso, tu esposo, digamos, llegas primero tú, ¿cierto? Tengo entendido, llegas primero tú. En abril del año 2021, llego a la iglesia. Sentía la necesidad, porque ya yo había asistido a la congregación cristiana Casa de Oración para Todas las Naciones, ya yo había asistido y tenía esa necesidad de volver a ese redil. Y una sobrina de mi esposo, que actualmente también está ahí, que es servidora de la casa, le pregunto: Mayra, con el permiso de ella la menciono, Mayra, necesito congregarme en la iglesia donde vos vas. Y ella me dice: es que todavía estaba cerrada, porque como en ese tiempo las iglesias y todos los lugares públicos tenían que cerrarse, ¿no? Por el cuidado del COVID. Me parecía que me estaba asfixiando, que no iba a la casa. Desde el primer momento que fui, empezó al Señor a través de cada enseñanza, por los siervos, por las personas que también son usadas por Dios como esos instrumentos útiles para levantarlo a uno con una palabra. Empezaron a ayudarme, empezó como a oxigenarme y a transmitir el acompañamiento de muchos hermanos, de mis pastores, a orar, a incluirlo en sus oraciones, a interceder por la salud de mi esposo. Y él era un hombre arraigado a sus tradiciones, un hombre que cuando yo lo conocí tenía su camándula en la mano derecha envuelta y una imagen de la Virgen, decía él, y él me decía: es que es a ella quien yo la veo. Yo le digo: bueno, Dios hará el proceso. Él empieza a arraigarse, a decir que no, que él lo busca a su manera, que Dios lo escucha. Y un día el Señor, en su infinita misericordia, usa una hermana, que es nuestra salmista Sandra Guerrero, le da una palabra y le da una instrucción: que vaya y visite a Wilson. Así de específico. Sin conocerlo, sin nada. Quizá ella ya había orado por la salud de él, pero me llama la atención que esa noche fue terrible para nosotros. No pudo dormir, gritos del dolor, no soportaba, no sabía qué le dolía. Yo también en blanco. Llega como una respuesta del Señor. Ella trae una palabra, junto con la sobrina llegaron, trae una palabra, y es la palabra de Naamán, no se me olvida. Y a través de la palabra ella le dice, usada por el Señor: ¿y usted entiende ahora lo que debe hacer? Y él contesta: sí, bajar a las aguas. Y el Señor me dijo en la madrugada, esto es lo más precioso, que mi esposo, en medio del dolor, sin haber tenido la experiencia de una relación con Dios tan firme como les había comentado, escucha la voz del Señor y le dice que Él está con él, que Él lo ama, y se lo confirma a través de la vasija, del instrumento, y procede a bautizarse. Nadie lo obligó. Quien lo convenció fue el Espíritu Santo de Dios. Amén. No fue obligado, no se le puso una camisa de fuerza. Wilson no tenía ese carácter. Si a él no le parecían las cosas, no las hacía y punto. Y él dijo: ¿qué hay que hacer? Y fue, me acuerdo tanto, bajó a las aguas, nuestro pastor se dispuso y fue bautizado para la gloria del Señor. Y ahí es como cuando veo yo que ya empezamos a hacer devocionales, que su corazón empieza más a tener una búsqueda, que empieza a escuchar alabanzas, que oramos juntos, empezamos a recuperar ese tiempo muy valioso en la oración, y empieza como a prepararse. Él fue como 1 o 2 veces a la iglesia, no sé, pero decidido. Pero él decía que no era que no quería ir, sino que su salud no se lo permitía estar tanto tiempo sentado. Pero eso fue lo primero que empezó a obrar el Señor. Bueno, ya estamos hablando 2021. Finalizando ya. Llega pues aquel momento que posiblemente te costaba aceptar, pero que en tu mente también sabías que podía pasar. Porque ya les habían dado un dictamen, ya el médico pues les había dicho: esto no tiene reversa, no hay tratamiento que lo ayude. Esperar a que pues el cuerpo ya no resista más. Llega ese momento que ahorita tras micrófono nos contabas, que sé que no es fácil, lógicamente, contar esto. Una cosa es vivirlo y otra cosa, sí, a veces tú detrás del micrófono no te imaginas la magnitud del dolor que se siente. Un ser amado, la persona con la que tú has hecho planes, propósitos, proyectos,
si entiendes que Dios tiene un plan, normalmente nuestra mente dice, bueno, Dios, tú tengo un plan, pero sálvalo, o sea, sánalo. No permitas que se vaya, porque quiero vivir el resto de la vida. Y bueno, te aferrabas, Señor, yo quiero tu voluntad, pero no te lo lleves. Yo quiero tu voluntad, pero déjamelo. Así es. Pero llegó ese momento, llegó ese momento de que toca decir adiós, toca decir, bueno, Señor, ya no hay nada que hacer. Las pastoras creo que te daban una instrucción, Sí, que claro. no la querías acatar. No lo quería hacer. Pero cuéntanos esa parte, ya esa parte final, digamos, de ese proceso, ¿no? Porque sigue otro contigo. Pero el decirle adiós a tu ser amado. Primera semana del año 2022, del mes de julio, 5 de julio. Llegamos a cita de control y el médico lo ve muy deteriorado. Ya Wilson no podía caminar, estaba en silla de ruedas. Y le dice que eso me pareció cruel a mí de parte de él, porque una persona enferma que esté pasando por esta situación no creo que esté preparada emocionalmente para poder cargar con tanto. Pero uno les respeta su ética profesional a ellos y dice, derrotado, dice el oncólogo, derrotado, la enfermedad progresó. No hay nada que hacer. 15 días, 18 días, no, perdón, él dijo 15 días en mi conocimiento quedan para Wilson. Sentí literalmente que mi vida se empezaba a desmoronar. Ahí sí no le pude fingir a mi esposo, él me mira, me quedo con esa mirada, 2 lágrimas bajan de su rostro y yo, pues se podrán imaginar. Yo lo único que lo sacan en la silla de ruedas, ya está desahuciado, y creyendo a Dios le dije, tú eres real. En medio de que no tenía esa relación tan afirmada con el Señor, he escuchado que tú haces cosas grandes, lo puedes hacer con mi esposo. Me acuerdo que le dije, lo hiciste con Lázaro, pero esa era la voluntad de él con Lázaro, hay que aclarar eso, ¿no? Entonces salgo de ahí, me voy a un balcón. Esto pocas personas lo saben, pero el Espíritu Santo me forza a decirlo para que usted más o menos dimensione el dolor que uno puede sentir de que mi compañero de vida ya no lo iba a volver a escuchar, ya no lo iba a volver a hablar, ya no le iba a volver a abrazar, ya ni siquiera para darle los fármacos lo iba a tener. Y había un balcón y yo dije, pues si no tengo a mi esposo y se me va a morir, yo no quiero vivir este dolor. No soy capaz. Óigame bien lo que es uno en la humanidad. Y Dios siempre se glorifica en la debilidad de uno. Y coloqué en el balcón un pie y mi intención era tirarme de ahí. Una enfermera que nunca en mi vida la había visto, me dice una voz, y María Celeste es mi hija. Y eso fue como que lo que me hizo, como diría uno, reversar y reflexionar, porque estaba cegada por el dolor de perder a mi esposo, que todos sabemos que nos vamos a morir, pero una noticia de esas lo colapsa a uno. ¿Qué debo hacer? ¿Para dónde cojo? Ya yo tenía mi vida definida, una persona que me apoyaba, que me defendía, que sabía que yo me había casado enamorada de él, que sabía que no había ni un interés de pronto en él, en sus cosas, que él sí podía sentir, porque juntos lo habíamos vivido, cuál era el amor que yo tenía. Amén. Entonces eso fue fatal. Empieza el deterioro de la salud y mi esposo empieza a tener lagunas, a depender de Dios, a orar. Llega el día fatal, que es el 20, mi esposo empieza a agonizar 3 días antes del deceso, como un 20 de julio, y él fallece un 23 de julio, y mi esposo ya venía, ya no comía, ya no recibía ni alimento sólido, ya rechazaba la sonda que le estaban colocando. Ver, mi querido amigo y hermano, a la persona que tú amas, que escuchas riéndote en su mejor etapa, verlo deteriorado. Mi esposo quedó en 30 kilos. Amén. Físicamente totalmente desfigurándose ya, un viejito de esa enfermedad muy cruel, le acabó con toda la masa muscular de él, pero aún así lo amaba. Y aún así duré en esa semana
pocas veces iba a cambiarme, me cambiaba la ropa interior, volvía otra vez a estar con él porque me parecía que si me iba a fallecer y no iba a estar. A lo que tanto le temía, llegó el día en que con la ayuda de Dios lo enfrenté. Fue una noche terrible de firmar documentos que en este momento no sé qué firmé. En una ocasión se me olvidó hasta cómo debía hacerlo, que ya dando la noticia que había que preparar todo. Wilson se deterioro. Y en esa angustia y dolor me arrodillo en los pasillos y le dije: Señor, ¿por qué a mí me toca esto? ¿Acaso yo te pedía un esposo y me lo das y ahora te lo llevas, te lo quieres llevar? Y como en la madrugada terminé llorando y todos los enfermeros y médicos de pasillo escuchaban, altercando con Dios, creyendo que yo era muy buena y que no me merecía eso, cuando ninguno de nosotros somos buenos. Él es el que manda en la vida de nosotros, es el dueño de nosotros, dueño de todas las personas que amamos. Eso tiene que tenerlo uno claro. Eso como que lo hace a uno aterrizar, bajarse de esa nube diciendo: no, es mi esposo. No, nada es de uno, todo es de Dios. Y en ese momento recibo un mensaje de mi pastora Doménica, en donde me dice: dile al Señor. Sé que fue una revelación de Dios. En ese momento angustiante que estás, dile al Señor, dile con toda seguridad al Señor, así como Él mismo se lo dijo al Padre: pasa de mí esta copa, ¿no? Pasa de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando yo escucho el mensaje, a mí me da una lucha en mi carácter. Digo: no, yo no voy a decir que eso, porque yo no quiero que mi esposo se muera. Y me rehúso. Y pasan las horas en la madrugada y me rehúso. Y mi esposo en la agonía, lo que uno llama muerto, ¿no? Y en la agonía, y cuando como a las 5, yo creo que fue ahí el Espíritu Santo ya me forzó, le dije: bueno, Señor, voy a obedecer, pero como por decir, obedecer, hacerlo por hacer, mas no lo hago desde lo más profundo de mi corazón, porque no quiero despedir a mi esposo. Me volví egoísta. Yo le decía a Dios: déjamelo así, que yo lo atiendo. Y mire que por encima de eso el amor de Dios, porque cuánto estuviera sufriendo yo, cuánto estuviera sufriendo la familia de mi esposo de verlo en esa condición, sí, claro. Y él mismo de vernos que también estábamos sufriendo nosotros. Y él trataba como él no hablaba, pero escuchaba todo, me apretaba la mano y empiezo a orar con él y le digo: bueno, Señor, haz tu voluntad y no la mía. No puedo mentirle, eso fue lo que dije, porque de verdad una oración como la de Jade ya no me salía más, corta. Y en ese momento empiezo a ver cómo Wilson se le empiezan a colocar las uñas, que yo nunca había visto eso, nunca había presenciado eso, negras ya, los pies fríos, un sudor pegajoso. Yo lo arropaba, el frío de la muerte ya, lo arropaba y seguía él frío, congelado. Lo besaba, le decía lo importante que era para mí. Llega una hermana de Cúcuta que mejor dicho, la quería demasiado, y en ese episodio estábamos 2 sobrinos, 2 hermanos y yo. Me despido de él y veo que él, o sea, tiene como una dificultad para irse, ¿sí? O sea, no quería irse, estaba totalmente todavía atado aquí a nuestras emociones, que eso nada ni nadie puede retener lo que ya Dios ha dicho. Amén, amén. Mi voluntad era que no se muriera y que ya Dios tenía definido que ese era el día en que mi esposo debía partir e irse a su presencia. Y le digo, en medio de esa agonía y todo eso, me bajo porque me dio una crisis gástrica no ver comer a la persona que amaba, que era tan comelón, y verlo con un suero y que ya estaba tan delgado, pues a mí tampoco me daba apetito. Y bajo, y en ese momento, pues antes de bajar a comer algo, porque una enfermera me dijo que lo debía hacer,
veo como él hace como algo de quedarse y volver a, ¿sí? Y le digo como con fuerza, una fuerza que no era mía: hasta pronto, amor de mi vida, nos volveremos a encontrar. Ese momento me fui, pero él todavía seguía con pocos signos vitales. Fue el momento que hizo que ahí no solamente muriera mi esposo, sino que muriera Yasmín Gallardo, a lo banal de este mundo. Ahí quebré hasta lo más íntimo de mi vida, hasta la fibra más íntima de mi vida, se disolvió por completo, donde entendí que nada ni nadie puede igualarse al amor y misericordia de nuestro Señor. Nada. Amén. Tenemos que entender algo, ¿no? Aquí hay varias enseñanzas en lo que nuestra hermana nos está compartiendo. Así es. Pues todos vamos a morir. El tiempo lo determina Dios. El tema es la salvación del alma. Amén. Y aquí lo que operó fue la salvación de un alma. A veces nosotros decimos, pero Señor, si lo hubieras dejado así como Ezequías, lo hubieras dejado 15 años más. Pues mira el final que tuvo Ezequías por extender el tiempo. Ezequías se torció, literalmente. Ezequías, después de eso, que Dios le da esos 15 años, Ezequías empezó a hacer lo malo delante de Dios. Exacto. Si usted se pone a ver, la muerte de Ezequías era el día que Dios había determinado. Sí. Y es la la salvación de nuestra alma. Dios sí sabe el momento, la hora, el lugar, y que Él permite a veces muchas cosas que pasen, a veces dolorosas. Mi papá también murió de cáncer, y mi papá prácticamente hasta el último minuto, fue una lucha espiritual, pero fue salvo. Dios me confirmó la salvación. Entonces tú decías, y yo un día le preguntaba al Señor, pero ¿por qué te lo llevaste? Porque si lo dejo se pierde, hijo. Igual Hubiera salido nuevamente al alcoholismo, hubiera nuevamente vuelto a pecar, y cómo lo podía salvar. Era la única manera. A veces dejándolos quietos en una cama, en una camilla, es la única manera en que Dios tiene que tratar. Y es esa soberanía, es esa voluntad aún por encima de la de nosotros. Aceptar la voluntad. Llega, bajas a comer, ya cuando subes, fallece. Ya Él fallece, te embarga el dolor, vienen esos días que uno ni sabe dónde está, es más grande el dolor, ni se piensa en Dios porque realmente entras como en un estado de shock. Pero viene una crisis también a tu vida. Sí, una crisis en todas las áreas de mi vida, pero acá es donde quiero enfocarme. Desde ese momento, aunque esta historia que usted ha escuchado desde la óptica humana no tenga una historia feliz, yo me casé con mi Señor Jesucristo, el que sí me ha hecho feliz. Amén. Ese es el punto, porque Dios es esposo fiel de las viudas. Empieza a darme promesas, a levantarme en una crisis emocional durísima, y solamente estuvo Él conmigo. Aunque mi familia me acompañó, quien yo veía, quien yo sentía que me abrazaba y me consolaba hasta el día de hoy, que ya han pasado 3 años, es mi Señor. Por eso quiero decirte, aquellas personas que al igual que yo han atravesado el dolor de perder un esposo, una esposa, quiero decirte con toda seguridad, o estás atravesando por cualquier dolor, Él es el único que te puede consolar, porque tú en tus propias fuerzas pereces, falleces, pero Dios nunca te dejará hundir. Y Él fue y ha sido mi defensor, como dice el Salmo 68:5, que Él es defensor de viudas y padre de huérfanos, porque mi hija y yo, a pesar que vivimos 3 mujeres, mi mamá ya está adulta mayor, María Celeste y yo, siempre siento la compañía de mi Señor, porque estoy segura que el que nos cuida nunca duerme, el que nos provee, el que nos calza, el que me da la fuerza, el que me ha levantado para hacer otras cosas, proyectos, emprender proyectos en mi vida. Todo se lo debo a Él. Y si lo ha hecho conmigo,
Si lo hizo con Ruth, recordemos, Sí. si lo hizo con la viuda de Sarepta, si lo hizo con tantas que menciona la Biblia, ¿cómo no lo va a hacer también con usted? Solo que tienes que disponerte. Yo hoy le doy la gloria al Señor, que permitió que el dolor me afirmara, mas no me alejara, y no tomara otras fatales decisiones como el alcohol, como drogas, sino que me dio a entender, me hizo entender que era ir con Él, porque yo creo que ya yo no estuviera acá. Y hoy por eso le dije cuando me desperté, difícil ha sido, tú y yo lo sabemos, pero tú me requerías, porque es el testimonio de uno, quien puede uno abrir la boca con seguridad para contar las maravillas y la bondad de Dios. Amén. Que no solo para mí, sino para ti que estés atravesando por un proceso difícil. Sí, posiblemente tú esta mañana aquí nos escriben, yo también estoy pasando un momento difícil, una persona que perdió a su padre, posiblemente perdiste un hijo, perdiste tu mejor amigo, y generalmente pues siempre, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta forma? Pero entender siempre la voluntad amada del Padre, y algo que pues trae a mi corazón también el Señor ahora, es que las cosas que debemos hacerlas en vida. Amén. La honra es en vida. En vida. Generalmente como seres humanos honramos después de muertos. Lloramos, pataleamos, llevamos flores. Pero cuando estamos en vida, que podemos invitar a almorzar y podemos compartir una comida, un asado, compartir cuentos, tomarnos un tinto, lo que sea, no lo hacemos. Sino después de muertos es que empezamos a extrañar a esa persona. Ay, yo no. No, usted Valoramos. délo todo en su matrimonio, délo todo con su familia, délo todo con sus hijos, délo todo. No, que no me paguen igual, no importa, usted délo todo. A veces valoramos a última hora. Y a veces no valoramos. Y a veces no valoramos. Y hablo a hombres que Dios ha entregado princesas, que Dios ha entregado hijas, y que tú como hombre no has valorado lo que Dios te ha entregado. O a ti mujer, que Dios te ha entregado un buen hombre, te ha entregado un hombre temeroso de Él, recto, justo, y tampoco le has dado el valor al hombre que Dios te ha dado. Por eso es matrimonios bendecidos. No hablamos de matrimonios perfectos. Somos nosotros los que nos disponemos a que esto funcione, a que esto camine. El testimonio de Jazz. Llegamos ya, bueno, una parte del tiempo pues, se nos fue. Pero creo que el mensaje central es ese. Él es tu esposo. Él es mi esposo. Padre, en este amigo, momento todo. llevo 3 años y la gloria es para Él, quien lo guarda a uno, lo sostiene y decirle que no es otro hombre hasta el momento, porque desconozco los planes que Dios tenga para mi vida, ¿no? Él ahora es el dueño total y absoluto de todas las áreas de mi vida, pero hoy por hoy puedo decir que le doy la gloria a Él, la honra, porque ha sido Él el que me ha sostenido durante 3 años. Se convirtió en mi hacedor, como dice Isaías 54:5, dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¡Qué gran esposo tengo! Y otra cosa que quería resaltar de mi testimonio, y es que Dios me usó sin yo darme cuenta, porque a través de mí, mi esposo le entrega su vida al Señor. Y eso es lo que ahora ha dado como esa paz y Amén. Esa calma de saber que me Está vuelvo a en encontrar con Él. y que hay una morada para los dos en la eternidad. Amén, amén. Dios es fiel. ¿Sabes? Yo he pasado muchas cosas familiares. Mi esposa es testigo, mi papá, mi tía, donde ellos prácticamente estaban perdidos. Y Dios me usa al final de sus vidas ya agonizando para salvarlos de la condenación eterna. O sea, han sido unos casos que han sido tremendos, pero hemos tomado la vocería a pelear por esas almas, pero Dios lo hace por amor y fidelidad a Así uno. es. Porque Él sabe que uno lo ama y que está dispuesto a todo por Él. Y que nuestra ciudadanía es celestial. Allá es donde tenemos realmente nuestra ciudadanía. Allá es donde pertenecemos. Quiero también contar un testimonio de nuestro primo Rodrigo Alberto Amaya. Rodrigo es un gran ejemplo para nosotros, Jazz, como familia. Él es un primo de mi esposa que vive en la ciudad de Bogotá. Estuvo Sí. presente en nuestro matrimonio hasta por casualidad, porque venían de paso para Ocaña y se encontraron que nos casábamos. Y estuvieron con nosotros compartiendo nuestro matrimonio un 3 de enero del año 2007 en el Hotel Acaritama. Oiga, Qué bendición. Dios une, Dios hace cosas tremendas. Me trajo de tierra lejana, Dios.
Guajiro con ocañera. Me trajo de tierras lejanas para unirme con mi esposa. Lo de nosotros es un testimonio también poderoso de cómo Dios hace. Nos vamos a tener aquí un testimonio con el hermano Edward. Pero vea, Rodrigo, un matrimonio que yo podría decir muy ejemplar. Tremendo. Porque ambos pues tienen una institución educativa en Bogotá de varias áreas de la salud, y su esposa sufre un accidente, cerebrovascular. Tiene eso se llama, el nombre exacto es una aneurisma cerebral, una isquemia, digámoslo así, y ella pierde gran parte de la movilidad de su cuerpo. Ella prácticamente, el diagnóstico era de que ella iba a quedar parapléjica, iba a quedar prácticamente inutilizada. Él, con su amor, el de sus hijas, lucha, el amor. Yo digo que el amor de Dios cubre multitud de errores, pero ese amor también de entregarte al otro, como dice la palabra, varones amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Exacto. Y se entregó a sí mismo por ella. Y él no es profesa, digamos, él no es cristiano, es una persona que teme a Dios. Y este hombre, junto con sus hijas, se esmera, se esfuerza, le toca ser papá, le toca ser empresario, le toca ser cocinero, le toca ser enfermero, le toca desarrollar, bañarla, cambiarla, cuidarla, estar ahí, estar junto y decirle: mi amor, no importa, pero aquí estoy contigo, vamos a salir de esto. Y ya su esposa tiene ya gran movilidad en su cuerpo. Gloria a Dios. Se ha recuperado, no al 100, pero está ya mucho más recuperada. Tienen 32 años de matrimonio. Y tienen 32 años de casado. Ya hace 12 años fue ese incidente que vivieron. Pero a pesar de que, pues sí, sacrifica sueños, sacrifica de pronto paseos, él ha sido, voy a estar con mi esposa, voy a estar con mis hijas hasta el día que me muera, porque eso es el matrimonio. Así es. Es la lealtad, es un compromiso con Dios y es un compromiso con la persona que tú amas. Quedar viuda joven, ¿no? Mi hermana, los que conocen a Yasmín, los que no, pues imagínense más o menos una edad muy joven, muy simpática. No es fácil, porque otras mujeres, pues yo conozco que ni 6 meses, yo conozco viudas que a los 3 meses ya tienen marido. Por el mismo día. Pues ahí se da cuenta uno que es el Señor. Yo lo he conocido. Yo he conocido casos de amigos míos que se han muerto y a los 3-4 meses, alcohol, drogas. Pero por el contrario, hasta pastores. A la hermana Yasmín la ha afianzado el Señor humano. Inmediatamente. Por eso digo yo, chiquita pero picosa. Pero es Dios. Dios ha venido a hablar de una manera, trabajando en la vida de Yasmín. Dios ha aprovechado este tiempo de duelo para trabajar su corazón y hacerla esa mujer que usted hoy escuchó y que el jueves escuchó, llena del Espíritu Santo. Cabe recordar y resaltar lo que mucha gente con este testimonio no tiene en cuenta, es que muchos reniegan del Señor estando en estas pruebas. Muchos se van porque no vieron lo que querían y no lo aceptan. Y muchos se ponen en contra del Señor, o como muchos van simplemente por el milagro y después no te vi, no te conozco, el Dios bombero. Y resulta que aquí, con este testimonio, tenemos que aprender a aceptar la voluntad del Señor, que Él es soberano, que esa voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta, aunque no entendamos, así como está caminando y señalando mi hermano Ed. Así es, hermano. Este es un testimonio de mucho poder que toca, creo, muchos corazones. Y sabemos que el Señor manda la palabra y ella no regresa vacía. Utiliza la vasija y todo Él lo hace perfecto. Alguien allí, a través de estas ondas radiales, está necesitando esa palabra que lo levante, esa palabra que lo ayude, esa palabra que entienda quién es Dios y que separados de Él nada podemos hacer. Y en esos momentos de dificultad es más donde tenemos que recordar la palabra, es más donde tenemos que buscarlo, es más donde tenemos que decirle: heme aquí, Señor. Tú es el que puedes cambiar todas esas tristezas en alegría, en gozo. Aún gozo, hermana, en la dificultad. Si hay gozo en la dificultad, si hay gozo en la tristeza, si hay gozo en la desesperanza y aún gozo en la muerte. Porque este testimonio también revela algo muy importante que el Señor trae a colación, que es la salvación de ella y la salvación de Él. Utilizó eso para que ella se afianzara en los caminos del Señor, y vemos una Yasmín
muy diferente las que lo conocemos. Cuando habla de Dios, cambia hasta la voz, le digo yo. Habla con ese de nuevo y habla con esa que realmente transmite esa convicción y esa autoridad para hablar del Señor. Porque realmente tiene una autoridad por los procesos que ha vivido, para poder saber que ese Dios que nos pasa por el proceso también nos saca de él. Pero qué, hermana, dirá, qué fin tan, de pronto la gente presenta un fin macabro, un fin trágico, un fin, porque el Señor no hizo lo mejor, que fue sanarlo, y de mucha gente que no entiende, y seguimos hablando y no entiende, y oyó la prédica y no entiende. Por eso hay que meditar en la palabra, por eso hay que conocerla, por eso hay que vivirla, por eso hay que conocer ese Dios vivo de todo poder, de gloria y de majestad, para poder entender que Él hace las cosas como Él quiere, y que nosotros simplemente nos queda sujetarnos, someternos y vivir para Él. Cuando estamos llenos de Él, de su Santo Espíritu, cuando Él nos gobierna, todo lo vemos diferente. Aún la enfermedad, aún la muerte, aún la dificultad, aún aquellas cosas tanto buenas como malas que nos pasen en la vida, lo vemos a Él. Así que hay que entender, y este es el testimonio en esta mañana, y por eso estamos hablando de testimonios bendecidos, testimonios de poder, testimonios aún en la dificultad, testimonios aún en la parte ministerial como la vez pasada, pero testimonios hoy desde el punto de vista de la muerte y la enfermedad, testimonio que ella puede dar, testimonio que puedo dar yo y que podemos dar, pero testimonio que nos hace entender el amor, la misericordia, el favor, porque allí es donde vemos al Dios proveedor, al Dios de paz, al Dios de fortaleza, al Dios que realmente tiene misericordia y que nos reviste de su amor y de su gracia. Así que gloria al Señor en esta hermosa mañana. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios. Yasmín, cerramos. Gracias primero que todo por haber venido. Pero hay algo especial para decirle a las personas. Hay algo que Dios colocaba, creo que es el mensaje central. El mensaje central: me quitó un amor, pero me enamoré del mejor amor. Amén. Que es mi Señor Jesucristo. El propósito, la salvación del alma de mi esposo usándome, y permitió que me afirmara, porque no él mismo hizo que no me alejara, sino que entendiera que fuera de él podía estar más perdida, y que me permitiera hoy por hoy adorarle con mi ser, servirle. Y le pido con todo mi corazón que nada ni nadie venga a dañar esa relación íntima que tenemos él y yo. Él es mi hacedor, mi redentor, mi proveedor, mi mejor esposo. Él es el padre de mi hija. Él es mi compañero fiel que en medio de la soledad me susurra y me consuela. ¿Entienden por qué tenía que pasar por ese proceso? Yo creo que mi hermana hoy entiende por qué tenía que pasar en ese proceso. Él no se equivoca. Porque hoy sabe quién es en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Aquí nos piden oración también por una persona que hace poco tiempo fue trasplantado de corazón, pero se ha sentido muy decaído de ánimo. Y pues al parecer la cirugía no fue tan exitosa, y su familia, sus hijos, su esposa, sufren de verlo así, sufren de verlo en esa condición, y obviamente sin ese deseo de vivir. Creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios que tiene todo poder, que tiene toda la autoridad, y usted lo testificaba, que es el dueño de nuestras vidas. Entonces vamos a estar orando. Yo quiero pedir a mi hermana Jazz que ore por que ese consuelo de Dios caiga sobre aquel que hoy lo necesita, que hoy perdió un familiar, un papá, un hermano, un hijo, un esposo, una esposa, o aquel que posiblemente hoy está también en ese hilito donde tú estuviste, de que está un ser querido más de allá que de acá, pero nos cuesta soltarlo. Y es decirle: Señor, te entrego realmente la vida de ese ser querido. Entonces vamos con mi hermana Jazz a ese tiempo de oración y de intercesión. Conéctese ahí espiritualmente. Amén. Amado Dios, Padre, Rey eterno, fiel, Señor de mi vida, Padre, a esta hora de la mañana, Dios, te quiero presentar la vida de aquellas personas que están atravesando por una situación de dolor,
de desconsuelo, de desánimo, que creen, Señor, que tú has hecho lo malo para con ellos, para que en este momento, Padre, como lo hiciste conmigo, Señor, también lo hagas con ellos, trayendo a sus vidas fortaleza, trayendo a sus vidas, Señor, consuelo. Abrázalas con tu amor infinito, con ese amor que restaura, con ese amor que levanta, con ese amor que uno siente que no está solo. Lo has hecho día a día conmigo. Creí que no iba a poder salir de ese pozo cenagoso. Creí que el dolor ya había invadido mi vida, pero tu mano buena se extendió a mi favor y me levantó, Señor. Sé que lo puedes hacer con cada una de las personas que están sumergidos en depresión profunda. Sé que lo puedes hacer por aquella esposa que está angustiada de ver que la situación de salud de su esposo no progresa. Sé que lo puedes hacer por aquel esposo que ya está desanimado, que no tiene deseos de vivir, que no le encuentre salida a su vida, que cree que todo está perdido. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios de pactos que cumple sus promesas, un Dios que a través de los procesos y las pruebas nos permite ver cuán grande eres, cuán soberano, cuán fiel, cuán eterno eres. Gracias, Señor. Ahí te entregamos cada lágrima, porque tú tienes memoria de cada uno de ellos, Señor. Sostén sus vidas. Tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de todo. Devuelve la paz, el gozo que se ha perdido, Señor. No son los vicios, no es la fornicación, el adulterio, las mujeres. Eso no son lo que puede llenar tus vacíos y faltantes. Es el amor de un Dios que decidió enviar a su único Hijo para que tú y yo fuéramos librados de la condenación eterna. Gracias, papá, porque te conviertes en esposo de viudas. Gracias, papá, porque te conviertes en el padre de huérfanos. Gracias, papá, porque eres el hermano que a muchos les falta en este momento. Gracias, papá, porque tú das nuevas fuerzas a aquellos que ya están fatigados y cansados. Gracias, Señor, porque puedo dar fe con convicción de lo que estoy hablando, porque me lo has permitido vivir, Señor. No para edificar mi vida, sino para edificar las vidas de los que me escuchen. Tú que estás afligido, tú que estás triste, tú que sientes que ya no puedes más porque el peso de todos los problemas han estado sobre ti. Hoy, tómale la mano a Jesús, al Salvador, al Redentor. Hoy dile: heme aquí. Sé que tú eres real. He escuchado este testimonio que ha sido posible solo por ti. Yo quiero que me abraces. Dile con confianza donde estés. Sé genuino, sé sincero. Dile: quiero que toques mi vida. Quiero que seas como lo fuiste con aquella viuda de Sarepta, que aún en lo poco te glorificaste, multiplicando, y así le diste para sostener toda su vida. Quiero ser como fuiste con Ruth, fiel, que la redimiste, que la acompañaste, que le devolviste la honra, que la levantaste de esa situación que ella creía de tristeza. Gracias, Señor. Sé que muchos corazones a esta hora reciben tu paz. Es esa paz que el mundo no da. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que solo viene y proviene de Él. Tú que me escuchas, ríndete donde estés. Ábrele el corazón. Entra con Él a tu aposento, a tu habitación. Despójate de todo lo que te distrae. Cierra tus ojos y dile: pues ya tú lo conoces todo. Mira a ver qué haces con mi vida. Quiero que me uses. Quiero ser útil. No quiero ser inútil. Sé que del hombre no he esperado nada, pero de ti espero todo. Padre, gracias, Padre. Gracias porque tú abrazas al desconsolado, al angustiado, al afligido. Liberas al atormentado, al que está en cautividad, Señor. Para eso viniste, a traernos salvación. Oh, Padre mío, hay mujeres que sienten miedo, temor
de salir, porque el hombre de pronto las ha destruido con palabras y heridas. Sal de esa cueva en el nombre de Jesús y levántate, síguele, sirve, experimenta su amor. No te quedes con experiencias ajenas, conviértete en la protagonista de la historia. Di lo que Dios está haciendo y lo que Dios está obrando. Hay muchos que necesitan un abrazo, hay muchos que necesitan tan solo una palabra que los pueda volver a levantar. Hoy te digo desde lo más profundo de mi corazón que es Él, el único que puede llenar todo vacío y faltante. Ni los vicios ni el alcohol podrá darte lo que tu alma anhela. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Búscalo a Él, vuélvelo prioridad de tu vida. Dile que Él es el único que te puede ayudar. Extiende tus manos a lo alto. Adórale para que quebrante las cadenas que te han mantenido traumadas, atadas, desconsoladas. Que quite toda amargura que has cargado, que quite todo odio, que entiendas que es el amor de Dios que puede llenar tu corazón. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando y creyendo fielmente que Él es un Dios que no haya acepción de personas, que su amor no tiene límites, que si te has sentido solo, abandonado, triste, traicionado, adolorido, no importa, Él lo entiende porque Él lo atravesó. Cuando estuvo en esta tierra vivió cada herida, por eso Él es el único que te puede entender. Él es tu Salvador. Hazlo Señor de tu vida, Señor de tu casa, Señor de tu familia, y podrás levantarte para contarle a los demás y a todo el que te rodea a quién sirves, a quién adoras, porque nadie me puede decir hoy por hoy que Él no consuela cuando yo he sido consolada solamente por Él. En los momentos más oscuros y tristes de mi vida sentí su abrazo, en donde con una palabra que está en Romanos 8:28 también te la quiero compartir, que para los que lo amamos a Él todas las cosas nos ayudan para bien, y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque tú y yo no lo entendamos, aunque tú y yo no lo queramos, es su voluntad siempre buena, porque Él es bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Del mediodía, 28 minutos. Bueno, damos primero que todo gracias a Dios por este tiempo, a nuestro hermano Edward por colaborarnos en este espacio, y a usted, nuestro querido hermano, amigo, oyente, por disponer su corazón este tiempo a escuchar este gran testimonio de parte del corazón de Dios. Testimonio que bendice nuestras vidas, que nos edifican, que también nos ayudan a entender a veces los propósitos de Dios, los caminos del Señor, que son muchas veces más grandes que los nuestros. Bendecirles, los esperamos nuevamente el próximo sábado aquí en Hablemos de Dios.